Viernes Santo no llovió. Dicen que sería de mal presagio. El cielo cargado de nubes negras parecía contener el llanto ante el avance lento del Señor de los Temblores. La naturaleza reconoció al patrón jurado del Cusco, el único que detiene terremotos, lluvias torrenciales, tempestades y pestes. Necesitamos unas 2 o 3 canastas llenas para poder hacer las guirnaldas, las coronas para el Señor de los Temblores. Se encuentra entre el mes de marzo y abril, y es raro, ¿no?, que veamos en otras épocas. Solamente en esa época, justamente para semanas antes, esta flor, luego desaparece. Esta flor representa el amor del ser humano a nuestro Señor Dios. Esta flor representa para nosotros que somos católicos, cristianos, representa el sacrificio, el trabajo del hombre entregado a nuestro Señor. Poder recolectar y vamos así, cerro arriba. Vamos, nos vamos para allá. Le doy una canción. Como usted ve, se encuentra en forma muy esparcida. Ahí vemos acá. unas. Gracias, acá también. Aquí también. Sí. Y bueno, acá vamos juntando. O mi papá él era el que cargaba, él era el que se iba, veníamos, recogíamos y él es el que se iba recogiendo y le veía desaparecer, ya yo me quedaba ahí, ¿no? Solo esperando que regresara durante 4 años. Es emocionante recordar a mi Señor Padre el día de hoy. Me siento muy feliz. ¿Qué te diría él al ver tu canasta llena? Uy, mi papá, ¿qué diría? Se sentiría feliz mi papá. ¡Papá Domingo! ¡Estoy aquí como me enseñaste! Y nosotros de alguna manera también cultivamos generación en generación. Empiezo con mis hijos, empiezo con las familias más cercanas, con mis ahijados. Empiezo con mis grandes amigos, ¿no? Amigos de familia. Y ahí los inculcamos, los traemos y les hacemos también hacer este trabajo que es de emoción y de fe, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Todo por el Señor, todo por el Señor. Gracias. Gracias. Buena jornada. Gracias. Gracias. Las canastas. Y hoy día elaboramos, ¿no?, nuestras ofrendas, nuestras coronas, nuestras guirnaldas. Y mañana a las 8, entre las 8 y media estamos en la catedral llevando nuestras coronas. A la vez también que nuestros otros hermanos también seguramente también están en el mismo trabajo que en el que estamos el día de hoy. La tradición continúa. La familia Mendoza está aquí presente, continuando la tradición que su padre empezó. Sí, bueno, acá la familia, la matriarca de la familia, la esposa de mi papá que les comentaba, la señora Nelly Andrade, mi hermana, bueno, somos 2 únicos hermanos. Acá mi tía, la hermana de mi papá, la que sigue la tradición también, ¿no?, con la familia. Acá mis primas, acá mi cuñado, mis primas, ya los Las hijas, sobrinos, el los nietos. Primero empezó mi papá, yo de niño empecé a tratar de armar, porque no es fácil, digamos, el armado. Ahora, como ustedes ven, están mis hijos, mis sobrinas, en lo que es el armado, ¿no? O sea, esto va de generación en generación. Pero lo que ustedes están haciendo ahora es, digamos, la labor principal, porque es el armado, es lo que todo el pueblo del Cusco va a ver colgado en el Señor de los Temblores.
Sí, estamos ahorita poniendo las flores en el anda, estamos tratando de hacerlo muy delicadamente. Yo me estoy encargando, por ejemplo, de moverlo para que ellos puedan armar con más comodidad. Tiene que ser muy delicado porque ahorita mi hermana lo está amarrando y si me muevo un poco quizás la flor se cae, entonces es muchísima concentración. El Domingo de Ramos a puerta cerrada, una de las comisiones de la Confraternidad del Señor de los Temblores viste el anda del Taitacha, ubicado en el altar mayor de la Basílica Catedral del Cusco. La flor sagrada de los incas se convierte en protagonista de esta demostración de fe del pueblo cusqueño. El ñucchu, la flor de color rojo intenso, cuelga de la cruz en forma de coronas y liras. La corona de oro macizo e incrustaciones de piedras preciosas que luce el Taitacha es una de las 14 que guarda la Comisión de Reliquias. Uno de los 6 juegos de clavos dorados complementan la imagen. Viste uno de los 350 sudarios bordados en hilos de oro y plata. En custodia aproximadamente 350 sudarios de diferentes épocas. Hablamos más o menos desde 1700, que es este, consideramos más o menos de 1700. ¿Por qué? En las pinturas coloniales del Señor de los Temblores, en todas, ¿no?, están plasmadas las pinturas con este tipo de sudarios. No hay otro tipo. ¿Sí? Por eso es que más o menos, y es la única pieza pues que gracias a Dios se ha conservado. Hablamos de la más antigua. De la más antigua. Este otro sudario, que es una belleza, ¿De qué época hablamos? Terciopelo inglés, 1865, ¿sí? Monedas de 5 décimos de plata. Postindependentista, pues, ¿no? Por supuesto. Bordados con hilos de oro. Miren esto, ¿no? Y hecho a mano. Este sudario fue mandado a hacer en el departamento de Arequipa. Tiene perlas, piedras preciosas y en la parte de acá abajo cuenta con esta esmeralda. Los flecos son hechos con lo que es de hilos de oro. Presenta en gratitud a todo, como vuelvo a repetir, los milagros, mis deseos, es este hermoso sudario que el año pasado, justo así, en Domingo de Ramos, que se llevó a la misa en el altar mayor y se le entrega. Y con este sudario fue la primera bendición que el Taitacha de los Temblores puso a su pueblo, que por cuestión de esta enfermedad que teníamos de la pandemia. ¿Qué sentiste tú al ver al Taitacha de los Temblores con el sudario que tú y tu familia le entregaban? Fue una emoción enorme. El anda de cedro revestida con plata de la más alta calidad hace que toda la estructura pese poco más de 3 toneladas. El Señor de los Temblores está listo para dejar la Catedral del Cusco, como hace 373 años. Solo una noche separa el Taitacha de los Temblores de su pueblo. Los primeros fieles madrugan para asistir a las primeras misas del Lunes Santo y ser testigos del primer cambio de sudario. Señora, ¿qué
¿Qué sentido el sudario? Gracias, muy emocionante. Es mi primera vez que vengo a estas horas por dejar a mi niño, pero me siento muy nostálgica con todo lo que está pasando ahora. Y poner O sea, un alivio, es como que si estoy tocando al mismo Señor en persona, o sea, es muy emocionante. Básicamente es el cuadro que nos acompaña en la casa y de igual forma la cruz del Señor de los Temblores. Que siempre, claro, porque siempre nosotros te lo traemos en la misa para que nos pueda bendecir y de igual forma también está acompañándonos en la casa permanentemente. Afuera, un sol abrasador quema las cabezas al descubierto. El sincretismo religioso que caracteriza la devoción católica de los pueblos del Perú aparece. La mezcla de los rituales católicos con la tradición ancestral andina se expresa. Tengo que seguir hasta que el Señor me llame a su lado. Estaré al lado del Señor de los Temblores, cantándole al lado de mis hermanos también. El canto de la hermandad de músicos y cantoras de las Chañas y los pututeros nos anticipa su salida. Es cuando la imagen del Taitacha asoma al exterior y recibe los primeros rayos del sol del Cusco, después de 3 años. Sobre los hombros de poco más de 50 miembros de la confraternidad que lleva su nombre, deja la catedral. Más allá del atrio, es conducido por las cuadrillas de hermandades que esperan su turno. El Señor de los Temblores, el Taitacha de los Temblores, salió en procesión por primera vez en 1650. En ese entonces, la ciudad del Cusco vivió un terremoto de 7.6 que hizo que toda la ciudad imperial temblara. Y los fieles, presos del miedo, corrieron hacia esta misma catedral que ustedes ven en pantalla, con esta misma imagen, y cargaron en hombros al Taitacha de los Temblores. El terremoto se detuvo. Hay una serie de milagros que se le atribuyen ligados a movimientos sísmicos, a fenómenos climatológicos como huaicos, como lluvias torrenciales, que se dice que cuando él sale en procesión, todo se calma. El origen de la procesión es el 31 de marzo de 1650. Luego se cambió por cuestiones prácticas, porque a veces esta fecha coincidía con el tiempo de Pascua, no se puede sacar en ese contexto un crucifijo. Más o menos para 1680, 90 pasa la procesión al lunes santo, porque en 1692 ya existe un privilegio dado por el Papa Inocencio XII, donde se habla de los devotos que asisten a la procesión del lunes santo. Pero no solamente el Señor salía en lunes santo, sino salía también en ocasiones cuando habían pestes, epidemias, sequías. Si no salía en procesión, la imagen era llevada al presbiterio, que no era algo común. Entonces, es el Cristo que siempre ha acompañado al pueblo cusqueño. El Taitacha de los Temblores regresa a las calles del Cusco después de 3 años de ausencia y se reencuentra con toda su feligresía. Señora, ¿qué significa el Taitacha de los Temblores para usted? Todo para el Cusco. Es una bendición realmente que se haga el Señor de los Temblores. Le vemos emocionada. Un milagro que nos pueda contar. Que nos saque de todas estas plagas que estamos viviendo. ¿Hace cuántos años le tiene fe al Señor de los Temblores? Desde siempre. ¿Algún milagro que nos quieras compartir? Siempre internamente como familia nos hace muchos milagros el Señor. ¿Qué significa Él para los cusqueños? Representa uno de los santos más importantes, donde se plasma la religión que tenemos y la fe que tenemos en Dios.
siente cada vez que toca el pututo? Todo el amor que sentimos hacia nuestro Señor de los Temblores está plasmado en el tronar de nuestros pututos. Un sonido ancestral que persiste hasta hoy. Exactamente, es la fusión de nuestras culturas, de nuestras religiones. Siempre nosotros identificados con nuestra cultura andina y también con lo religioso. Que no abandones a tu pueblo, que protejas siempre, que perdones los pecados de tu pueblo, como una muestra de gratitud, como una muestra de reconocimiento. Padre Santo, te entregamos la medalla de la ciudad por todas las bendiciones que hemos recibido. Para los cusqueños es la representación más grande de fe, de esperanza, de creencia en su pueblo. No hay una imagen más importante en nuestra ciudad como es el Taitacha de los Temblores. La procesión del Señor de los Temblores fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 28 de diciembre de 2007 y lo reconoce como un culto religioso que contribuye a la identidad nacional. Nos han dicho que es uno de los actos profesionales más antiguos de América Latina e incluso del Perú. Sí, si hablamos de lo que fue el virreinato del Perú, sí, porque se remonta al año 1650. Entonces es la devoción o la procesión que se mantiene continua, al menos si hacemos referencia a una devoción cristológica. Por casi 4 siglos, el Taitacha de los Temblores, como es cariñosamente llamado por la feligresía cusqueña, es testigo de la devoción, solemnidad y fervor de su pueblo, que sigue su recorrido procesional de Lunes Santo para recibir su bendición. Una emoción grande y ganas de llorar. ¿Algún milagro que nos quiera compartir? No. Prefiere guardárselo para sí. En el corazón. ¿Su ofrenda para el Taitacha? Sí, señora. ¿Qué siente al verlo, señor? Mucha devoción. Padre, nosotros vemos ahora el Taitacha de los Temblores, el Cristo de los Temblores, cobrizo, mestizo, pero ahí lo vemos tal cual, fue fabricado. Sí. Si nosotros vemos imágenes, pinturas del Señor de los Temblores hasta el siglo XVIII, en el XIX prácticamente la escuela cusqueña no produjo mucha pintura, o la temática cambió, se empobreció bastante, ¿no? Las pinturas nos muestran a un Cristo claro, que incluso algunas ya nos va mostrando un Cristo que se va oscureciendo. Y bueno, el que tenemos, bueno, es un Cristo hecho aquí. Pero eso es providencial para nosotros. ¿Por qué? Porque es un Cristo que no es ni blanco ni es indio. Es un Cristo mestizo que incluso tiene hasta rasgos medios árabes. Es una mezcla de razas porque representa lo que es el mestizaje. Lo que somos los serranos, lo que somos los peruanos, ese es Cristo de todos. Poco más de 300.000 feligreses siguen el recorrido final del Taitacha de los Temblores, que regresa a la Catedral del Cusco 7 horas después. Una expresión de fe que se resume en esto. Su rostro se pierde en la noche, se confunde con el pueblo. Avanza seguido de una multitud nunca antes vista en las calles del Cusco. Es el Lunes Santo, no llovió. El cielo se contuvo hasta que dio la medianoche. La lluvia cayó solo después de que el Señor de los Temblores descansaba dentro de la Basílica Catedral del Cusco. Solo después de que el pueblo estaba bendito.
Tenemos que trabajar en el tema de prevención, lo venimos diciendo hace muchos años. Prevención desde temprana edad. Los niños, las niñas en los colegios, formarlos en igualdad, en equidad, de actividades, de roles, de funciones, de responsabilidades. Los padres en casa, cómo están criando a sus hijos. La niña con la corona o el niño con la corona o papá con la corona. Aquí nadie es rey, aquí todos somos parejos en casa, con las mismas responsabilidades. Entonces, si vamos con una crianza de la mano, casa, colegio, vamos a encontrar a jóvenes adolescentes que sepan tomar decisiones e identificar a tiempo aquellos indicadores que significa transgredes esta línea que es mi espacio personal. No me sienta bien lo que dices, no me gusta lo que estás haciendo. Estás ya llegando al límite de donde yo no puedo permitir que sigas avanzando. Es un trabajo en equipo. Porque los hombres no son solamente parte del problema, también son parte de la solución, y trabajamos con colectivos de varones en un programa llamado Hombres por la Igualdad, que es un programa que justamente trabaja con varones líderes de las diferentes comunidades o organizaciones o instituciones de una comunidad para que ellos trabajen con sus pares en esta deconstrucción de este machismo malentendido, dominante, violento, que no respeta. Cuando los casos quedan en la impunidad y los agresores se fortalecen porque sienten que no les va a pasar nada, y las víctimas, por el contrario, se sienten mucho más amedrentadas. El perfil generalmente del violento o del agresor tiende a ser una persona que, primero, guarda la apariencia, guarda la calma aparentemente, pero empieza a mandar algunos mensajes inconscientes de control. Busca tener el control de la vida de la otra persona. Entra en conflicto generalmente cuando pierde el control. Cuando esa persona dice, ah no, se puede ir, entonces ahí es donde empieza algo de violencia. Coacción en cuanto a la forma de vestir, coacción en cuanto a qué cosas sube a las redes sociales, limita el grupo de amistades con mucha frecuencia, y la persona cree que eso es normal, o la víctima cree que eso es normal, o que es una forma de amor. Al menos yo me comprometo a conversar con mi esposa. Para eso estamos acá, para compartir ideas. Lo importante para no llegar a la violencia es aprender a regular nuestro enojo. Hombres por la Igualdad es una iniciativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que busca prevenir la violencia contra las mujeres, eliminando estereotipos, costumbres e ideas equivocadas que desde niño hemos aprendido. Pequeñito, desde que nosotros nacemos, por ejemplo, vemos a un niño con una niña, los dos están corriendo y se caen, por lo general, ¿a quién vamos a levantar primero? A la niña. A la niña. ¿Y qué le decimos al varoncito? Que los hombres no lloran. Le decimos, vamos, vamos, valiente. Los hombres no lloran. Exacto, tú eres hombre, tú eres macho, valiente, párate, ¿no? Entonces, esas creencias desde pequeñito nos van metiendo en la cabeza, ¿no? Cuando de pronto dice el niño dice, papá, ¿puedo salir a jugar? Anda, hijo, ¿no? Mamá, papá, ¿puedo salir a jugar a la niña? ¿Qué le dicen? No, tú eres mujer, ¿no? Y entonces, anda a la cocina, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto, ¿no? Y entonces, desde pequeños nos van formando, ¿no? Nos van metiendo estas creencias, estos estereotipos desde pequeñitos, donde nos dicen que el hombre es más fuerte y la mujer es débil, ¿no? Justamente lo que hacemos con Hombres por la Igualdad es, primero, es reflexionar sobre nuestra propia vida. Cómo nosotros, qué creencias traemos, cómo hemos aprendido, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, el colegio, la iglesia, qué nos enseñó, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros reflexionamos de cómo estamos, decidimos hacer un cambio, ¿no? Un cambio hacia la igualdad, ¿no? Decidimos rechazar la violencia. Y luego es nosotros analizar cómo estamos en nuestro entorno, con nuestra pareja,
con nuestros hijos, con nuestros padres, cómo estamos nosotros llevando esas relaciones, ¿no? Y también analizar, comprometernos a ser esos agentes de cambio, primero en nuestra familia y luego ir a la sociedad. Entender de que nuestra pareja está con nosotros porque eligió estar con nosotros, ¿no? No es de nuestra propiedad, ¿no? No es de nuestra propiedad. No ejercer poder sobre nuestros hijos, de pronto decir, no, hazme caso, y me hace caso por miedo, ¿no? Me hace caso no porque realmente está convencido, sino porque me tiene miedo, ¿no? O mi esposa, ¿no? Mi esposa, no, es que yo soy la cabeza del hogar acá y tú me tienes que hacer caso porque yo soy el hombre de la casa, ¿no? Nos han dicho muchas veces eso. No, tú eres la cabeza del hogar y tú tienes que mandar. Porque si no eres la cabeza del hogar, eres un pisado, ¿no? Y nos han dicho muchas cosas. Entender que es nuestra responsabilidad también el tema de la crianza de nuestros hijos, ¿no? Entender que en casa somos dos los papás, ¿no? Somos ambos padres y podemos compartir las responsabilidades. A través de dinámicas grupales se les enseña a identificar sus emociones y expresarlas de manera adecuada para no actuar por impulso, agrediendo a su pareja y miembros de su familia. Yo vengo de un hogar militar, en donde mi padre imponía con fuerza su autoridad, ¿no? Y esta autoridad la impartió a toda nuestra familia, a todos mis hermanos. Tuve mi hija y apliqué el mismo principio, la autoridad, la fuerza. Tú me obedeces porque yo soy el que manda. Comencé a ver que mi hija cada vez se apartaba más de mí, cada vez se ocultaba más de mí y no me contaba sus cosas, hasta que lo vi peligroso eso. Un día yo pasé de casualidad por el municipio y vi un cartelito que decía Hombres por la Igualdad. Por curiosidad más que todo se me ocurrió ir. Y aprendí allí, aprendí algunas cosas. Aprendí primero a que uno debía ser tolerante. Aprendí también de que el trato debe ser distinto. Aprendí también que las mujeres, mi hija, tiene derechos. Yo pensaba que con fuerza, con gritos, podía tener una buena educación. Lo que se trata es de eliminar aquellas diferencias que desde niño los padres y la sociedad establecen entre hombres y mujeres, buscando la igualdad. Antes yo más que todo tomo conciencia, ¿no? Porque era muy rápido de irritarme también, ¿no? De enojarme, de como decir esto, reaccionar nada más, ¿no? Sin pensar mucho. Yo pienso que eso uno lo trae de casa desde la crianza, ¿no? Uno piensa, digamos, de repente que uno tiene que ser fuerte, se puede decir, cuando uno impone una opinión, ¿no? Y eso, en cierto modo, es una violencia, ¿no? Entonces, aquí aprendí a ser más asertivo, ¿no? Más tolerante también. Y eso me ha beneficiado mucho a mí, no solamente a mí, sino que a mis relaciones interpersonales a todo nivel. Pero si yo dejo que este enojo se vaya acumulando, este enojo va creciendo y se va convirtiendo en ira. Y si yo dejo que esa ira se acumule, ¿a qué me puede llevar? Exacto, esta ira ya me lleva a la violencia. Entonces, el tema está en la no expresión adecuada del enojo, ¿no? ¿Por qué? Incluso cuando nosotros acumulamos la tristeza, esa tristeza acumulada se va convirtiendo en enojo, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la violencia. ¡Hombre por igualdad! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Todos decimos, este es una... Abrazo fuerte, ahí apapacho, este es un abrazo. Este es un apapacho, ahí apapacho, ¿eh? En lo que va del año, tenemos ya 46 feminicidios que nos duele cada muerte de una mujer. Y eso nos tiene que comprometer a toda la sociedad a trabajar de manera conjunta para la protección y la atención inmediata de las mujeres víctimas de violencia. Nosotros en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del programa Aurora, tenemos los centros de emergencia mujer, que son centros de atención integral para las personas víctimas de violencia familiar y para las mujeres víctimas de violencia. Nosotros contamos con abogadas,
psicólogas, trabajadoras sociales que atienden el caso de manera integral para apoyar a la víctima. En los centros de emergencia mujer se han atendido a más de 25.000 casos de violencia física, psicológica y sexual en lo que va del 2023. Para denunciar y pedir apoyo, está a su disposición la línea 100, a la que puede llamar de manera gratuita las 24 horas del día. Contamos con los hogares de refugio temporal, que son estos espacios que albergan a las mujeres en situación de riesgo y de riesgo alto, cuando no pueden regresar a su casa después de haber hecho la denuncia porque saben que van a volver a ser maltratadas, ¿no? Y las alojamos a ellas con sus hijos e hijas justamente para que tengan este espacio de protección, mientras salen las medidas de protección, de detención del agresor, de que se vaya de la casa y otras similares que coordinamos para su ejecución con la Policía Nacional. Ana María Mendieta, directora del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que cuentan con una estrategia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en zonas rurales, respetando su lengua y su cultura. La pertinencia cultural es uno de los factores y enfoques priorizados dentro de esta estrategia rural y asimismo la intervención en su lengua originaria. En nuestros servicios a nivel nacional tenemos 430 centros de emergencia mujer a nivel nacional, muchos de ellos con personal bilingüe para que puedan atender a las personas que son afectadas por violencia en su idioma originario y no perdernos y que las personas que asisten al servicio no se pierdan de la atención y la protección que merecen y requieren del Estado. Que hay que evitar la revictimización de las personas afectadas porque esto impide su recuperación y vuelve a afectar, es ser víctima nuevamente. Cada vez que cuentas la historia, que vas a una institución, ¿no?, y te preguntan y vas a la otra y te vuelve a preguntar, estás revictimizando. Y lo que la ley señala es que hay que evitar esta situación que va en contra de las víctimas. Por eso justamente se creó la Cámara GESEL, para que en una audiencia única todas las instituciones que tienen que investigar el caso estén presentes. La psicóloga Yolanda Menéndez sostiene que se debe prestar atención a actitudes y acciones que muchas veces se han normalizado y se dejan pasar por alto. Violencia física, violencia sexual, violencia financiera. Tenemos que identificar en qué momento la persona que está teniendo una relación conmigo empieza, por ejemplo, con las prohibiciones, con estos celos enfermizos. Dame la clave de tu celular. Si no me muestras tu teléfono, no me amas. Quiero saber quiénes son tus amigos en las redes. No subes nuestras fotos, no publicas nuestras fotos. Estas inseguridades, estos temores, te tienen que dar un sendero de luz de que algo está pasando en esa relación, que es una persona que puede contaminar. Las personas son o vitamina o contamina, el que está a tu lado. Y el que contamina, cela. ¿Por qué? Porque es inseguro. ¿Por qué? Porque tiene temor. ¿Ante qué? Ante la pérdida. Por lo tanto, quiere ser, ¿qué? Posesivo. Es mi pareja, mi enamorada, mi mujer. El foco no es hacerse el ciego ante lo evidente. No, ya pasará. No, mi papá también tomaba. Y a veces peleaba con mi mamá, pero pasa. Luego todo es amor. Entonces, yo también estoy acostumbrada a que en esta relación de pareja me trate mal, me insulte, me golpee. Financieramente puede haber un acoso y un maltrato también financiero, ¿no? En el hogar, en la casa. Yo soy el que pone el dinero, yo mantengo la casa, por lo tanto, tú no tienes ni voz ni voto. Eso es maltrato también. Entonces, no identificar es cavar la tumba. Una relación sana se basa en la admiración y el respeto. Dos pilares que sostienen cualquier relación, en cualquier escenario. Admiración y respeto. Si falta alguno de ellos, peligro. ¿Cómo tejemos la relación? Comunicándonos, esto está bien, esto no está bien, esto me gusta, esto no, esto que dijiste no estuvo bien, siento que me agrede, o no, ¿qué está pasando? No está bien lo que dices o lo que haces, pero con amor. Para el psiquiatra Carlos Vera, el agresor no cambiará si no recibe ayuda profesional. Es acercarlos a los servicios de salud mental, puesto que una persona agresora que de pronto se percata de esta situación puede empezar un camino de cambio. No digo que va a ser totalmente inhibido, sino que va a aprender a modular su temperamento.
necesitamos enseñarle herramientas para poder modular su temperamento, modular su carácter, cambiar incluso la forma de decir las cosas, la expresión corporal, muchos otros factores más que están implícitos en la violencia. Cuando la pareja refiere eso, ¿no? De que él no era así, él ha cambiado, no ha cambiado, él ya era así. El asunto está en que disimuló muy bien durante un buen tiempo y de pronto salió el gatillo. El especialista agregó que es momento de desaprender lo que la sociedad ha establecido como conductas propias de un hombre. El varón necesita expresar sus emociones, sin embargo, por el tabú de la propia sociedad, por la familia o los aprendizajes, aprendemos a reprimir. Entonces, lo primero que necesitamos es la expresión de las emociones del ser humano, de la persona. Lo segundo es empezar a deshacernos del tabú de la posesión, porque muchas veces, ya sea por cultura o por la propia sociedad, tenemos la idea de que la pareja, cuando decimos mi pareja, nos pertenece, y no es así, no es una pertenencia. La directora de Flora Tristán, Liz Meléndez, sostiene que el Perú cuenta con políticas para hacer frente a la violencia que deben implementarse. Por ejemplo, tenemos el protocolo de actuación conjunta frente a los casos de violencia hacia las mujeres, que es un protocolo que determina cómo tienen que actuar las autoridades en los diferentes territorios. Sin embargo, nuestro país es muy complejo y no geográficamente y culturalmente. Entonces tienen que ser adaptados a las diferentes culturas que tenemos, a los diferentes territorios, con las autoridades que se disponen, y por supuesto tiene que haber más presencia del Estado a nivel nacional. Se pueden denunciar las diferentes modalidades de violencia, ¿no? El acoso sexual se puede denunciar la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica. Nosotras siempre decimos que los niños no nacen agresores, ¿no? Y lo que tenemos que generar es justamente culturas y sociedades en donde la igualdad sea un eje fundamental y el respeto a la otra persona y reconocer a las mujeres como sujetas de derechos sea algo prioritario, ¿no? Y para eso es fundamental la educación con igualdad. Restaurante, un guarique o un puesto de comida no es solo un lugar para comer, sino para convivir, reencontrarse, rememorar y departir. A la salud de ustedes, señores. Gracias. Comer será una necesidad, pero comer juntos es una necesidad latina. A mí me sorprendió cuando viví en otros países, por ejemplo, que en Estados Unidos te entregan la comida para que tú camines con ella. Aquí no. Aquí, incluso en los negocios más humildes, se pretende que haya bancos para que puedas sentarte junto a un desconocido y conversar lo mal que está la situación política, lo mal, cómo son los políticos, etcétera, ¿no? Es parte de, y es un ritual. Digamos que es un ritual que queda en los rituales que están desapareciendo por el desencanto del mundo, el de la comida familiar. Me parece que a nivel nacional la comida es uno de los pocos elementos de orgullo que tenemos que nos unen.
En pleno corazón del Callao, a una cuadra frente al Real Felipe, se ubica el emblemático Rovira, fundado en 1907. Esta antigua taberna es el punto de encuentro de viejos amigos, de hombres de mar y también de apasionados del desayuno chalaco, pan con pejerrey acompañado de una taza de caldo de choros. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el Rovira? 60 años. Empezaste cuando tenías 17. 17 años. ¿Cómo llegaste a trabajar acá a los 17 años? Un señor me dijo, ven acá a trabajar. Entonces comencé a trabajar, me gustó trabajar con él, era buena gente, español. Alejandro llegó desde Huaraz y se instaló en el primer puerto. Empezó a trabajar como mozo, pero a la muerte del fundador del Rovira, el español don Miguel Rovira Valle, asumió la administración. Desde entonces, él es la memoria de las recetas y de la historia de la tradicional taberna. Años hemos disfrutado del famoso pan con pejerrey. Sí. Dinos, por favor, hermano, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es tu secreto, el secreto de Rovira? En preparación. En la preparación. Pejerrey, poquita harina, y huevo, y cebolla y el pan. El único caldo chorro, sándwich se vende acá, nada más. Ahora venden en todos sitios, pero el sándwich pejerrey. Hay cualquier cantidad de competencia. El tradicional de Rovira es caldo choro, sándwich pejerrey, bocadita anchoa y chorito a la chalaca. Dicen los 4. Yo soy oficial de Marina Mercante, de la primera promoción de la Escuela Nacional de Marina Mercante, que egresamos en el año 74. Acá mi colega, el capitán Espejo, también es compañero de promoción. Y tenemos como una especie de tradición desde que éramos cadetes, desde el año 71, cuando salíamos francos los días sábados, lo primero que hacíamos éramos venir acá a tomarnos nuestro caldito de choros y comernos nuestros sándwiches de pejerrey, ¿no? Y eso se ha convertido ya en una cuestión de tradición y constancia. Como oficiales, cuando salíamos de viaje y regresábamos, y estábamos trabajando en el puerto, esperábamos tiempo libre para justamente venir acá a Rovira a comernos un ceviche, un caldito de choros y los sándwiches de pejerrey, que era lo más representativo del local. Pero lo más hermoso es encontrar amigos que lo conocimos tan jóvenes y encontrarnos ahora tan adultos y mayores y con canas y podemos abrazar, verlos. La historia está aquí. Yo siempre pensé que Rovira provenía de una familia italiana. Hoy día me encontré con esa sorpresa de que Rovira es una familia española. Catalán. Catalán. De Barcelona. De Barcelona, pero parece italiano, ¿no? La comida ha sido microidentidad para todos nosotros en todo momento, pero la identidad barrial lo que te indica es algo. En una sociedad que cambia constantemente como la nuestra, que ha renunciado a una tradición muchas veces en pro de una modernidad bastante agresiva, la comida es el único elemento que puede unir generaciones. Y cuando uno está en el extranjero, uno muchas veces dice, ¿qué extrañas del Perú? La comida. Pero no es la comida, la experiencia de comer con los amigos y esa montaña de ceviche con sus cervezas. Entonces es para nosotros una común unión social, al punto que incluso las cadenas de comida rápida, que en otro país podrían ser un sótano, aquí tienen que ser verdaderas peceras, porque nos gusta comer, ser visto y mirar. El único aspecto donde hemos tenido un acuerdo fuerte con el cosmopolitismo es la mistura que es la comida, porque la comida es una identidad nacional.
Estamos ubicados en el corazón de Lima, en el cruce de Ancash con Carabaya. Bienvenidos al Cordano. Cordano se inició en 1905 por los hermanos Cordano. Este local antes, todo este predio era un hotel, que era el Hotel Comercio, y acá era el bar del hotel. En esa época los dueños vivían al frente, ¿no? Y durante muchos años han estado pasando el restaurante a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, que fue en la década del 70 que ellos tomaron la decisión de irse a Italia, ¿no? Y en esa época le dejaron pues el restaurante a los trabajadores de ese año, ¿no? Que ahorita son los dueños actuales. A veces vienen personas de 80 o 70 y tantos años, ¿no? Que vienen con sus hijos, con los nietos, y vienen y ven, por ejemplo, las mesas que tenemos acá, que son las mesas que ellos veían cuando eran niños, ¿no? Ven la pared o los muebles. El mobiliario que tenemos, por ejemplo, algunos mobiliarios son del año de 1905. Hemos tratado de restaurarlo durante el tiempo para que se mantenga pues, a la vista del público, ¿no? O sea, el espejo, sí, el espejo es de 1905, el mueble de la barra también es de la época, las mesas también, algunas son de la época, no, las sillas inclusive también son de esos años. Pan molido. Tenemos el lomo apanado, que es como una sábana, es un lomo que sale prácticamente del plato, ¿no? Puedes servírtelo con tacu-tacu, con tallarín al pesto, con tallarín a la huancaína, o con arroz o con ensalada, ¿no? Este ya tiene una tradición ya, que lo conservan ya, porque yo venía y había otros cocineros antiguos que me enseñaron esta receta y yo lo sigo continuando igual, no he cambiado nada. Los cocineros que han estado trabajando hace años se ha tratado de mantener el mismo proceso, ¿no? La misma receta para que los platos sean... O sea, cuando tú comas un plato te vas a dar cuenta que es de acá, no es igual que en otro, ¿no? Es un lugar donde retrocedes en el tiempo, o el tiempo se queda ahí estático, ¿no? Inclusive nos piden platos que ahora ya no es bien difícil de encontrar en cualquier restaurante, ¿no? Acá encuentras esos platos, por ejemplo, nosotros vendemos becerros a la romana, riñón al vino, papa a la batalla, por ejemplo, que es como una papa frita, pero no es igual, es parecida. Con la entrada a la tarde y el frío asomándose, el corazón flamea. En la Plaza de la Bandera, límite en el Cercado de Lima, Breña y Pueblo Libre, está uno de los mejores lugares de la gastronomía barrial. Es el punto de encuentro para los antojados del anticucho. Los churros han sido comidos por el abuelo, el papá y el hijo, y han sido comidos en diferentes etapas de la vida. Así como el rovira, o sea, el pan con pejerrey, que ha sido comido por el abuelo, el papá, el hijo, y se proyecta. Es decir, son sabores que vinculan generaciones. Pocas cosas tenemos que unan generaciones en esta época, que todo cambia. Eso permite pensar en algo. Siempre se quiso decir que en el Perú se hacía turismo gastronómico. No recuerdo que la gente viaje a un país solamente para comer, pero sí podemos decir que tenemos un turismo interno gastronómico. Es decir, sí vamos a tal sitio porque tal restaurante tiene tal tradición y tal restaurante sí tiene la receta secreta, o la moda del guarique, ese sitio que solamente yo conozco o mi familia conoce, entonces tiene que ver con nuestra propia identidad y nuestra propia identidad tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Que el sabor nos vincula. El sabor es parte de nuestra memoria colectiva y
parte de la memoria familiar. La comida es parte de lo que somos, lo que nos identifica y lo que nos une. Siempre un buen plato en el lugar de antaño o en el que se acaba de descubrir será el marco perfecto para el reencuentro.